tardes, estamos aquí en Punto Económico desde el Centro de Convenciones donde se viene desarrollando la Junta de Gobernadores. Hemos estado durante el día transmitiendo, hemos conversado con el Ministro de Economía sobre las nuevas expectativas de crecimiento. Alejandra Puente conversó con la ministra Magali Silva sobre el acuerdo transpacífico que ha generado alguna controversia en la parte de medicinas, y estamos ahora con el ministro de Trabajo, el ministro Carlos Maurate, para conversar sobre las implicancias de estas menores tasas de crecimiento en el empleo. Ministro, buenas tardes, gracias por estar aquí en Punto Económico. David, buenas tardes, un saludo a todos los amigos de Canal 7. Bien, hoy día el Fondo Monetario Internacional ha reducido su expectativa de crecimiento para el mundo, para China, para el Perú. De hecho, la del Perú está por debajo de la que tiene como estimado el Ministerio de Economía y Finanzas. Y una de las consecuencias que se está viendo es que, lo ha dicho el Banco Mundial hoy día, ¿no?, que este impacto adverso de la desaceleración va a comenzar a tener un impacto en los puestos de trabajo, salarios y distribución del ingreso. Y la pregunta, me imagino que nada fácil de responder, es ¿qué hacer frente a un escenario así? Sí, en realidad es un escenario no tan bueno para el mundo, en realidad, y la región. Quizás lo positivo sea de que el Perú va a crecer más que el promedio de América Latina. Pero ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es trabajar cohesionadamente. O sea, ¿qué cosa compone la producción en el país? Básicamente la inversión nacional y la inversión externa. Yo creo que ahí podemos hacer mucho, o sea, mostrarnos como un país viable a la inversión. La inversión lo que está mirando es estabilidad jurídica, que la tenemos, estabilidad económica, que la tenemos porque no dejamos de crecer, pese a la turbulencia que hay en la región, y la estabilidad política, que es importante. Y la estabilidad política es en realidad voluntad, es voluntad de todos los peruanos, que nos pongamos... política parece que no va a haber, ministro. Sí, pero esto... Por lo menos hasta las elecciones. Sí, David, pero ¿eso de quién depende? Mira, de todos. Uno puede decir, exacto, esa es la palabra. Pero por eso digo que no va a haber. Entonces, no, pero sí puede servir este evento, por ejemplo, para reflexionar, para que todos los peruanos nos podamos a reflexionar y sentir que estamos en los ojos del mundo y hacer un esfuerzo enorme, todos, ¿no?, para presentar lo mejor de nuestro país, para hacer viable la inversión, y eso depende de los partidos políticos, de los líderes. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, yo creo que si hacemos un esfuerzo, sí es posible, ¿no? Yo creo que todo eso que usted anhela va a pasar durante toda la semana. De ahí habrá unos 2 días de descanso y después va a comenzar de nuevo. Bueno, yo en todo caso, en la cual se ha convertido la política peruana. Yo no me cansaré en todo caso de hacer la invocación y de hacer un llamado a todos los peruanos en general, de que hagamos un esfuerzo enorme para poner por encima de nuestro legítimo derecho a participar en política, a postular a una curul en el Congreso de la República, a las elecciones presidenciales, que son muy legítimas. Yo creo que hagamos un esfuerzo de pensar de que primero está el país y que no podemos dar mala imagen del Perú, no, tenemos que empezar a vender también lo bueno del Perú. Y yo aquí aprovecho para felicitar a Canal 7, que ha salido en las encuestas con alta aprobación, pese que Canal 7 no está mirando el rating básicamente, sino el contenido de sus programas. Tiene una programación que deberían tener todos los canales de televisión. Mira, y es como está en el mundo. Cuando los que tienen la oportunidad de viajar por el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, y miran la televisión es como Canal 7. No, claro, ahora, generalmente, y ahora que lo dice usted, es muy importante esto que lo escuchen los televidentes, la televisión pública suele ser muy importante en los países, como un punto de referencia. Muy importante, porque hoy día no se puede hacer política pública sin medio de comunicación. El mundo ha cambiado radicalmente. Así es. Hace, de repente, 50, 100 años tú podías hacer una política pública al margen de los medios. Hoy es imposible. Hoy tienes que comunicar lo que estás haciendo, y por eso que los medios de comunicación son muy importantes. Y nosotros siempre estamos pidiendo apoyo a los medios para mostrar de Perú lo mejor, de nuestros sectores lo mejor. Yo sé que obviamente en el país también hay cosas no tan buenas, y es necesario sacarlas, es necesario las denuncias, pero no todo puede ser malo en el Perú. Yo creo que hay que resaltar también las cosas buenas que tiene nuestro país, porque eso va a ayudar a la inversión, y al final
la inversión va a ayudar a todos los peruanos, porque todos estamos en un mismo barco. Sí, ahora que dice eso, es importante resaltar que, claro, dicen los extranjeros que los peruanos nos gusta flagelarnos y que, claro, miramos siempre el vaso medio vacío. Y claro, hay una tasa de crecimiento menor a lo que se proyectaba, menor a lo que venía pasando, pero aún así estamos a la cabeza de América Latina. Muchos países del mundo quisieran tener nuestra tasa de crecimiento. Siendo cierto eso, lo que está pasando es que el empleo está creciendo incluso menos que el PBI. Y básicamente porque el PBI está empujado por la minería, mientras los sectores más vinculados a la demanda interna se están viendo golpeados. ¿Tenemos simplemente que aceptar que eso va a pasar? Yo quiero dividir tu pregunta en dos partes. En la primera, que es lo que hablan de nosotros, y en la segunda, el tema del empleo. Sobre la primera parte, que es lo que hablan de nosotros, es increíble. O sea, yo he escuchado al presidente del Banco Mundial lo que habla de Perú. He leído en la entrevista que le han hecho a la secretaria, a la gerente general del Fondo Monetario Internacional. O sea, hablan muy bien de Perú. Y cuando uno viaja afuera, por alguna actividad, la OIT, etcétera, todo el mundo habla bien de Perú. Pero nosotros somos los que hablamos mal de Perú. O sea, eso, no sé si eso será difícil, si será imposible, no sé si eso será muy complicado cambiar. O sea, es muy difícil para los peruanos hablar bien de nuestro país. Yo creo que no. Yo creo que si hacemos un propósito en conjunto todos los peruanos de hablar bien de nuestro país, yo creo que vamos a ayudar mucho a la inversión. Es lo que está haciendo México hoy día. México, por ejemplo, ha tenido muchos problemas también de presentar inadecuadamente a su país. Hoy día han reflexionado todos, se han hecho un propósito de hablar mejor de su país y eso les está ayudando. Claro. Ahora, hay que hablar de las cosas buenas y no dejar de mirar las malas, porque si no, no solucionamos la enorme cantidad de temas pendientes que hay todavía en el Perú. Vayamos a la segunda parte. ¿Qué hacemos con el empleo en el corto plazo? Mire, lo que te puedo decir algo es que si la producción se cae, obviamente va a jalar también a la caída del empleo formal, del empleo adecuado. O sea, es imposible que un país que su producción caiga, el empleo suba, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar fuerte entonces para generar más inversión en nuestro país, para hacer entre todos un esfuerzo enorme para levantar nuestra producción. Ahora, pero en el sector, ya en nuestro sector, ¿qué estamos haciendo? Nosotros nos hemos constituido en el sector de capital humano. O sea, queremos que el Ministerio de Trabajo no sea visto como el sector donde los empleadores y los trabajadores están siempre discutiendo sus temas ahí gremiales, y eso lo estamos tratando de que se vea básicamente en el Consejo Nacional del Trabajo. Tratamos de que se imponga el diálogo social y en eso estamos. Lo que le estamos dando mucha fuerza es a la otra ala de nuestro sector, que es la promoción del empleo y la capacitación laboral. Y en eso estamos trabajando productos importantes porque ¿qué queremos? Queremos que el capital humano en el país también sea tan fuerte, tan potente, que impacte en el PBI. Si usted mira los países que han desarrollado, Corea por decir, o Alemania, o cualquier otro país desarrollado, vas a ver que han trabajado ellos contundentemente y con mucha seriedad su capital humano. Educación, capacitación básicamente. Entonces, no hay país que haya salido de la pobreza y haya logrado el desarrollo que no haya trabajado capital humano. Por eso nosotros, con todo el equipo del Ministerio de Trabajo, nos hemos decidido trabajar el capital humano y para eso estamos poniendo a disposición algunos productos. Por ejemplo, estamos haciendo a los colegios con el SOBIO, que es la orientación vocacional a los jóvenes, porque hoy día gran cantidad de jóvenes escogen carreras que a la mitad lo abandonan. ¿Y cuántos jóvenes alcanzan con ese programa? Bueno, en el observatorio Monte Carrera, por ejemplo, ya tenemos 80.000 jóvenes más o menos que han visitado este observatorio. ¿80.000 jóvenes? 80.000 jóvenes y tenemos recién casi 3 meses. Y básicamente lo que le hacen es presentarles el observatorio Ponte en Carrera lo que hacemos es presentarles el mercado laboral formal objetivamente. Es decir, ahí no hay, eso no es encuesta, no es estadística, nada. Es decir, lo que le decimos a los jóvenes, ¿cuáles son las carreras más rentables en el mercado formal? Objetivamente, ¿no? Y yo voy a los colegios y pregunto en los colegios. Por ejemplo, la carrera que más paga el mercado laboral formal es geología. Geología. Y yo pregunto, chicos, ¿quiénes van a estudiar geología? Ninguno levanta la mano. Ni saben que escoger geología. Sin embargo, un joven que trabaja
y que egresa a la universidad y consigue un trabajo en esa carrera de geología, puede ganar hasta 5.600 soles. ¿Cómo hace de un joven que quiere participar en esta charla? Muy fácil. www.pontencarrera.pe y ya está. Ya tienes ahí. Pontencarrera.pe. Exacto. Y te inscribes para recibir una charla. Ahí ingresas ahí directamente a la información que tiene el mercado laboral formal. ¿Qué hemos hecho? Hemos alimentado nuestra planilla. Nuestra planilla antes solamente tenía cuánto ganan los trabajadores. Hoy día tiene dónde estudiaron, qué estudiaron y cuándo egresaron. ¿Y cuánto ganan? Y cuánto ganan, por supuesto. Para saber si la carrera rinde. Y esto lo hemos hecho en alianza con el Ministerio de Educación y PAE. Entonces, hoy día usted puede entrar a este observatorio y mirar qué carrera es la que más paga el mercado laboral formal a los jóvenes. ¿Y cuál es la base de datos que tienen como para sustentar? Casi el 65% del mercado laboral formal. ¿Que ha introducido información en esta plataforma? Con mucho esfuerzo y gracias a ustedes también, gracias a los medios de comunicación, regresamos a los medios de comunicación, gracias a los medios de comunicación, a todos los medios en realidad que nos han ayudado a hacer la campaña de Ponte en Carrera y hemos logrado poner toda esta información en la planilla. Hoy ya tenemos una planilla potente y los jóvenes pueden saber no solamente qué carrera es la que más paga, sino qué universidad coloca a los egresados más pagados. Y sobre todo porque de repente la universidad que menos paga es la que debe formar. Eso va a ayudar a regular el mercado. Ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Y yo le digo por un ejemplo muy concreto, San Marcos. Yo he escuchado muchos mitos sobre San Marcos en el mercado. Y yo la verdad es que con las dos personas que he trabajado de San Marcos, si las comparo con una universidad privada, que no voy a decir su nombre, los chicos de San Marcos son mucho mejores. Mira, San Marcos en varias carreras ocupa el primer puesto, ¿eh? O sea, en varias carreras, no tengo ahorita el dato, pero si usted entra al observatorio, sí, claro, está ocupando uno de los primeros puestos en algunas carreras. O sea, no está tan mal San Marcos. Perfecto. Y por otro lado, estamos trabajando un programa muy fuerte que hasta diciembre esperamos capacitar más o menos 2.400 jóvenes, convenios con la UNI y con Senati. Todas pagadas por el gobierno, o sea, gratuitamente. En carreras técnicas. Carreras técnicas. Y ahora, a jóvenes, obviamente, que estén focalizados como que no puedan pagar sus carreras por sus propios medios. Claro. Ahora, son iniciativas muy importantes. El problema es que si el mercado no está en capacidad de generar las demandas necesarias, ese capital humano puede ser que se quede ahí en el aire, David, ¿no? Que pase la informalidad. Qué bueno que me preguntes eso. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de las empresas que no consiguen los trabajadores con las competencias adecuadas? Casi 68%. Ajá. O sea, usted dice que hay una demanda escondida. Hay una demanda de trabajo de trabajadores con determinadas competencias que no los encuentran en el mercado laboral formal. Y a veces se están recurriendo a trabajadores de fuera. Aquí en el Perú están trabajando españoles, colombianos. Nos piden encontrar, ministro. Solamente una pregunta. ¿Tienen ninguna estadística de cuántas empresas visitan la página pontencarrera.pe? Ponte en Carrera, según la última información que tengo, son 80.000 padres de familia, estudiantes que han visitado en 3 meses. ¿Y cómo hacen las empresas para hacer el match con esos? Las empresas tienen la obligación, por resolución ministerial, de ingresar en la información de sus trabajadores, incluyendo dónde estudiaron, qué estudiaron y cuándo egresaron. ¿Y cómo hacen las empresas para ubicar a esos chicos que están capacitando en Senati? Lo que estamos haciendo es trabajando con la demanda laboral. O sea, tenemos en el centro de empleo, tenemos un área que se llama acercamiento empresarial. Esta área de acercamiento empresarial se encarga de conectarse con las empresas para ver cuál es su demanda y en función de la demanda nosotros capacitamos. Demanda y oferta laboral las metemos en la bolsa de trabajo, que también es un servicio del centro de empleo. Si un joven quiere capacitarse en estos programas, ¿qué tiene que hacer? Ir ahorita al Ministerio de Trabajo, o si no, ingresar a la página web, Centro de Empleo, y ahí va a encontrar toda la oferta de capacitación que nosotros tenemos hasta diciembre. ¿Centrodeempleo.pe o dentro del Ministerio de Trabajo? Dentro de la página web del Ministerio de Trabajo va a encontrar el Centro de Empleo. Entran al Centro de Empleo y ahí tienen todos los servicios: capacitación, asesoramiento, acercamiento empresarial, emprendimiento y todos los servicios que tiene el Ministerio. Bien, entonces dos datos para cerrar la entrevista. Ponte en Carrera para verificar cuánto pagan algunas carreras en qué universidades. Y obvio que es orientación vocacional, y todo en el Centro de Empleo. Así es. El Centro de Empleo es como un supermercado del trabajo. Perfecto. Todo va a encontrar ahí. Sí, ministro, muchas gracias por la entrevista, y ojalá que esto que nos ha contado dé resultados. Ojalá. Hasta luego, que vaya muy bien. Muy amable. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Vamos a estar ahora con Giovanni Anticona, que presenta la tercera parte de su trilogía que explora la vida en los conos, Lima Este. La novela Lima Este es la tercera entrega de mi trilogía sobre la ciudad de Lima. Son 3 novelas, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, que es esta tercera, en las cuales abordo los conos de Lima, los extremos de Lima, mediante historias con un matiz policial, porque siempre hay un crimen que debe esclarecerse y siempre hay un personaje ajeno a la zona que debe resolver este problema. En el caso de Lima Este, que es la tercera novela y el cierre de esta trilogía, la historia versa en torno a un personaje muy parecido al autor, que tiene un interés por descubrir la ciudad desde el punto de vista más sórdido, más oscuro, y para ello busca convertirse en un periodista amateur, un periodista por sí mismo, sin haber estudiado, y se encarga de averiguar sobre el crimen al rey de la papa del mercado de Ceres, ¿no? Mediante esta búsqueda de los culpables, conoce a un periodista de verdad que lo ayuda en esta investigación, y poco a poco va penetrando en los distritos del este, que son el Agustino, San Juan del Lurigancho, Atevitarte, ¿no? Principalmente, y mediante estos recorridos van acercándose hacia la meta, que es descubrir quién es el asesino de este comerciante. Por medio de esta novela he concluido muchas ideas sobre mi aventura de escribir sobre los extremos de Lima, y por eso termina de una manera reflexiva, sacando cuentas en sumas y restas de lo que ha sido para mí escribir esta trilogía sobre Lima. En Punto Económico, hoy día ha habido dos temas principales en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En la mañana, las perspectivas económicas que presentó el fondo y que no vienen muy auspiciosas, de hecho vienen con un recorte en la tasa de crecimiento del mundo, de China, de la región y del Perú. Y hoy por la tarde, el Banco Mundial ha presentado un informe vinculado al empleo y el ingreso familiar en América Latina a raíz de la desaceleración, donde el panorama también se pinta bastante complicado. Estamos ahora para conversar de este tema con Augusto de la Torre, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, para conversar sobre el empleo y los salarios. Augusto, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, David. Sé que estás súper demandado y te agradezco por el tiempo. No. A ver, antes de entrar a este tema, porque está vinculado a lo que te quiero plantear. A la hora del almuerzo, Martin Wolf, del Financial Times, dio una exposición muy interesante sobre su perspectiva de la economía mundial. Y sin ser dramático en el sentido de que no espera un aterrizaje forzoso, sí se mostró más pesimista incluso que lo que el Fondo Monetario ha presentado. Y básicamente porque siente que China
va a poder gestionar ese trance que está pasando, pero que igual el crecimiento va a ser menor. Que ese pase de inversión a consumo privado no va a ser tan fácil. En el Banco Mundial, ¿cómo lo están viendo? Mira, China sigue siendo un área del mundo en donde la incertidumbre es importante y hay desacuerdo entre distintos analistas de cuál va a ser la trayectoria del cambio estructural en China. Lo que es cierto es que la China de los años anteriores, que crecía al 11, al 10%, no está con nosotros. La China que está ahora con nosotros es una China que crece al 7% y quizás menos. Y hay incertidumbre en cuanto a la trayectoria de crecimiento para China. China importa muchísimo para Sudamérica. En el año 2000, China no importaba para Sudamérica, su actividad económica estaba desvinculada de nuestra región. Ahora está muy cercana y Sudamérica, de hecho, se mueve con el ciclo de China. Lo que pasa con China nos importa. Así es. Y la incertidumbre de China nos importa para nosotros. Un dato que yo presenté en el reporte ahora que es preocupante es ver que el comercio internacional de China y del sudeste asiático está cayendo. Las exportaciones de esa región y las importaciones, muchas de las cuales son importaciones de bienes que nosotros producimos, están cayendo. Eso genera aún más incertidumbre sobre la trayectoria exacta de China. Entonces, el modo como nos toca ver a nosotros en Sudamérica este fenómeno es que se deterioraron las condiciones externas, los precios de nuestras exportaciones cayeron, nuestro principal demandante de exportaciones está desacelerándose y ahora las cosas a futuro no están tan claras. Entonces, el entorno internacional no solo que se deterioró, sino que puede deteriorarse quizás aún más. ¿A qué se debe un tema que me ha llamado la atención del comunicado de prensa, el hecho de que los países que crecieron menos en la época previa y que dependían menos de las materias primas, ahora vayan a crecer más que los que crecieron en la época del boom de las materias primas mucho? Exacto, es que la región se bifurcó. Entonces tú tienes un grupo de países de América Latina que están en Centroamérica, el Caribe y México, cuyo ciclo económico le sigue a Estados Unidos. Y Estados Unidos es una economía que está en recuperación, impulsada por un crecimiento del consumo. Nosotros en Sudamérica estamos vinculados al ciclo de China, que es una economía que está en desaceleración, y la desaceleración está motorizada por una caída de la inversión. La inversión en China es el componente más grande de su demanda agregada. Entonces, a pesar de que China está haciendo un esfuerzo de aumentar el consumo, lo hace desde una base más pequeña, porque el consumo no es tan grande en China. Entonces, no logra compensar a través del consumo lo que está pasando a través de la inversión. Las exportaciones motorizan la economía china, son un componente muy grande, esas son las que están cayendo. Entonces, este proceso de reajuste estructural en China no va a ser tan fácil, no va a poder hacerse rápidamente y no va a ser exento de dolor. Así es, que ya lo estamos sintiendo. Y lo que ustedes señalan es que una mirada al mercado laboral y a los ingresos de las familias ya comienza a dar algunas señales de alarma. ¿Qué cosas han encontrado específicamente en América Latina? Mira, nosotros teníamos una pregunta pendiente y era: ¿por qué, pese a la gran desaceleración en América Latina, que ya dura 4 años, la desaceleración empezó en 2012, Perú está ahora creciendo en el orden del 2.7%, entre 2 y 3%, cuando venía creciendo al 6%. Entonces la desaceleración que experimenta la región latinoamericana por 4 años no le había golpeado al mercado laboral. Hasta hace un año, año y medio, el empleo seguía pujante, los salarios reales seguían subiendo. Entonces nos interesaba entender cómo una desaceleración tan prolongada ya le empieza a golpear al mercado laboral. Y en el reporte documentamos que en algunos países ya se encuentran señales claras de un aflojamiento del mercado laboral. En Perú empieza ya a verse lo que está por venir. O sea, Perú viene con cierto rezago junto con Colombia en el ajuste del mercado laboral. Pero las tendencias son claras. Primero, el nivel de generación de empleo está cayendo, aplanándose. Hay países de la región que ya llevan 2 o 3 años con una generación neta de empleo nula. Luego tú tienes cambios dentro de los que están empleados. Los empleados están pasando del sector formal al informal, del empleo asalariado al empleo por cuenta propia, del empleo en empresas grandes al empleo en empresas pequeñas, y eso genera cambios en la distribución del ingreso laboral. Y quizás donde más acción se ve, y eso nos sorprendió, es que hay un buen número de trabajadores latinoamericanos de Sudamérica que están saliéndose del mercado de trabajo.
¿Y eso significa salirse del mercado de trabajo? Que perdiste tu empleo y ya decides no buscar empleo otra vez. Pero eso puede ser que estés en el sector informal. No, porque cuando nosotros medimos el empleo, tomamos en cuenta el sector informal. ¿Pero qué cosas hacen? ¿Están sin hacer nada? Sí, son los ninis, que ni estudian ni trabajan. Entonces, el aumento de esta población que se conocen como ninis puede ser preocupante, porque son jóvenes, varones, de menor educación, principalmente los que están saliendo de la fuerza laboral. Puede ser que algunos de ellos se salen porque el mercado de trabajo no es tan favorable y quieren volver a la universidad, lo cual es bueno. Puede ser que otros se salgan, se quedan desempleados. Pero en todo caso, lo que pasa para el hogar es lo que puede agravar la distribución del ingreso, porque el hogar tenía una fuente de ingreso adicional que ahora se convierte en cero porque dejó de trabajar. Y te quiero plantear un caso porque yo recién lo he conocido este fin de semana. Es de un chico que estudiaba en una universidad privada en el Perú y es de esas familias que pasaron una situación de clase media, vulnerable pero clase media, que ponían todo su esfuerzo en una universidad privada y el papá de pronto perdió el trabajo y el chico en quinto ciclo ha dejado la universidad y está trabajando de mozo en un restaurante. Entonces van a comenzar a verse esos efectos encadenados, ¿no? Lamentablemente sí, y ahí tenemos que primero entender lo que está pasando. En cada país el diagnóstico tiene que ser elaborado en base a los datos de cada país. Y segundo, entender cuál es el espacio apropiado para la política pública. Una de las cosas que nosotros vemos y recomendamos en el reporte, reconocemos en el reporte, es que hay una diferencia de comportamiento en el mercado laboral para trabajadores de menor destreza, de menor educación, comparado con lo que pasa en el mercado laboral para los trabajadores de mayor destreza y mayor educación. Lo que tú ves es que en el segmento del mercado para trabajadores con mayor educación, el ajuste ha sido más rápido, porque en ese segmento se han renegociado ya los salarios y tú ves una tendencia a la baja de los salarios, lo cual ha ayudado a mantener el empleo de estos trabajadores. Entiendo. Okay. Los trabajadores de menor ingreso, lo que ves es que los salarios se han mantenido subiendo y entonces las empresas han respondido a esta situación desempleando. Entonces el ajuste en ese segmento se viene más por el lado de la salida del empleo más que por el del salario. ¿Y ese dato en particular lo tienes para el Perú? El Perú lo tenemos en ¿Recuerdas en qué está pasando específicamente? No tengo el dato específico de Perú, pero Perú no está separado de la tendencia que observamos en el resto de América Latina. Okay. Entonces eso plantea un tema importante para política social, ¿no es verdad? Porque quiere decir que necesitamos entender qué pasa en nuestra legislación y regulación del mercado laboral, que tal vez se está convirtiendo ahora en una barrera a la generación de empleo, en particular para los empleados de menor destreza, de menor educación, y en particular para los jóvenes de menor educación. Entonces, ese es un ámbito de política laboral poco estudiado. Y en ese sentido, ¿qué alternativas o qué ejemplos has visto en la región que puedan ser replicados? Mira, no he visto ningún ejemplo en la región. Ese es un área, es un vacío en la política pública. En la presentación que hicimos del informe, por ejemplo, el ex ministro de Finanzas del Perú, que ahora es embajador, Miguel Castilla, decía, la verdad es que no tenemos una política social que apunta a este grupo. Este es un grupo de trabajadores jóvenes, varones, de baja educación en el sector urbano. Y nuestros sistemas de política social apuntan a los pobres en el sector rural. Y lo hace bien. Nuestros sistemas de... Sí, en el Perú ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho. Pero no tenemos esquemas para atender a este tipo particular de... Y en América Latina en general no hay un referente de qué hacer. En general no hay. Me imagino que ahí tenemos que pensar una combinación de cosas. Primero, encontrar qué espacios de flexibilización en la contratación laboral se puede hacer para que pueda haber aumento de horas de trabajo o empleo a tiempo parcial o reentrenamiento y capacitación, y también algún grado de soporte para que las familias pobres que están recibiendo el impacto de un miembro de familia sin empleo puedan sobrevivir, pasar por este trecho de mejor manera. Claro, o sea, implica, por lo que planteas, un doble de trabajo. Políticas sociales ampliadas a este sector y ver las maneras de que estas personas con algún tipo de capacidad no se pierdan. Claro, no queden completamente desempleadas. Y que puedan optar, si van a quedarse desempleadas, que puedan optar por mejorar su capital humano a través de la educación, y en ese proceso la familia no sufra mucho. Entonces tienes varios ámbitos y márgenes para la intervención de la política pública
Pero sobre eso la región tiene poco desarrollo de política pública. Tengo la impresión, ya me estoy preocupando más de lo que estaba ese día, es que no, es un tema muy importante, porque en el Perú se viene una campaña electoral y eso tiene implicancias de política social, pero también política. Y el espacio para el populismo se abre mucho, ¿no? Entonces, la importancia de manejar esos momentos con responsabilidad es más vital que nunca. Sí, mira, yo creo que donde hay consenso, y ese consenso hay que aprovechar, es que la gente se da cuenta que la prioridad tiene que ser en tratar de mantener los niveles de empleo lo más alto posible durante este proceso de desaceleración. Entonces, necesitamos identificar cualquier barrera que impida la generación de empleo. Parte de la generación de empleo va a tener que venir por una recomposición de nuestras economías, en donde la demanda interna tiene que retraerse, entonces al rescate tiene que venir la demanda externa. Ese es nuestro sector de exportación. Necesitamos que el sector de exportación aproveche de estas monedas más competitivas que ahora tenemos para poder expandir el empleo en esa actividad y compensar así lo que está pasando con la economía doméstica. Necesitamos, por otro lado, tener cuidado con nuestra política laboral. Por ejemplo, este no sería un buen momento para elevar demasiado fuertemente el salario mínimo, porque el salario mínimo es el que se aplica con más claridad para los trabajadores de bajas destrezas. Si ese salario mínimo se vuelve una barrera, simplemente va a haber desempleo. Claro, es un tema que va a quedar cerrado. Ahora, es muy probable que lo propongan en campaña, segurísimo. Augusto, se acabó el tiempo lamentablemente, muchas gracias por haber estado acá y me imagino que en los siguientes días estaremos conversando de nuevo. Será un placer, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Bien, así llegamos al final de Punto Económico el día de hoy. Un día complicado, un día para asimilarlo, para procesarlo, menores tasas de crecimiento, un panorama global que se complica. Las expectativas dicen que China va a poder manejar su proceso de desaceleración, pero igual las tasas de crecimiento que va a tener van a ser menores a las que se preveían inicialmente. Eso va a tener un impacto inevitablemente en el Perú, que ya lo está teniendo, pero va a tenerlo adicionalmente. Perdón por la bulla que escuchan al fondo. Pero hay un tema puntual que hemos conversado en este momento con Augusto de la Torre y es qué hacemos con el impacto en el mercado del empleo y en los salarios que se está comenzando a apreciar en varios países de América Latina y que en el Perú ya comenzó. Este es un tema sobre el cual en el Ejecutivo van a tener que tomar algunas decisiones pronto porque hay dos problemas. El problema social propiamente dicho, de las personas y las familias que pueden correr el riesgo de regresar a la situación de pobreza. Y segundo, porque viene una campaña política donde ese tipo de información se puede mal dirigir y aprovechar para políticas populistas que además probablemente luego no se puedan cumplir. Entonces esperamos que los candidatos en los meses que vienen también aborden ese tema con responsabilidad. ¿Se acabó o tenemos tiempo? Se acabó. Nos vemos mañana, estamos desde temprano, 8 de la mañana, aquí en el Centro de Convenciones con la Junta de Gobernadores. Nos vemos.